Buenas tardes a todos. Bueno, le vamos a contar con Analía nuestra experiencia en este proyecto que consiste en lo que es el envío del electro de forma automática a la historia clínica electrónica en una emergencia extrahospitalaria. Bueno, lo que le vamos a contar, nuestra agenda es más o menos, bueno, contarle quiénes somos, dónde es el servicio que se va a aplicar este proyecto, cuáles fueron los problemas que motivaron al mismo, los objetivos que nos planteamos, la solución, un poco del diagrama de proceso que se diseñó, así como también los actores involucrados, y bueno, contarles un poco también de todos esos desafíos que nos fuimos encontrando en el camino del proyecto, contarles sobre la gestión del cambio que se debió implementar, cómo es la situación actual del mismo y cuáles fueron nuestras lecciones aprendidas. Bueno, nosotros formamos parte de Universal Soluciones Tecnológicas, que es una empresa uruguaya que tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Es una empresa de IT especializada en el área de la salud que lleva adelante la gestión de IT de centros asistenciales que son de referencia en nuestro país, destacados, como son el Sanatorio Mautone, COSEM, Medicina Especializada, SEM, entre otros más, que se pueden apreciar los logos ahí en la presentación. Desde Universal desarrollamos e implementamos software a medida según los requerimientos de nuestros clientes, cubriendo lo que son las tres capas lógicas de lo que es un sistema de información en salud, como es la administrativa, la intermedia y la clínica. Y bueno, para eso brindamos todos los servicios relacionados a lo que es infraestructura, soporte de usuario, gestión del cambio, desarrollo de aplicaciones, seguridad de la información, también lo que es inteligencia de negocios. Y algo que nos caracteriza como empresa y nos destaca es que dentro de la misma contamos con un equipo de analistas funcionales que está formado por diferentes profesionales del área de la salud, lo cual da un valor en ese momento de unir lo que es la parte de desarrollo con la parte médica, ¿no? Después, bueno, nuestro propósito en sí es brindar servicios y herramientas para lograr mejorar lo que es la calidad asistencial. El servicio donde vamos a aplicar este proyecto, donde lo estamos aplicando, es el Servicio de Emergencia Médico Móvil, SEM, que se encuentra cumpliendo 40 años en el mercado. Es líder en lo que es servicio de emergencia, cuenta con más de 250.000 afiliados, cuenta con la mayor flota de ambulancias, también cuenta con flotas de auto para los que son consultas de menor complejidad, cuenta con 6 policlínicos para que brindan atención ambulatoria las 24 horas del día. SEM ofrece todo lo que es cobertura los 365 días del año, las 24 horas, sea a través de su policlínico o a través de atenciones domiciliarias. SEM también cuenta ya hace unos años con la historia clínica electrónica, mobile, la cual le brinda a sus profesionales acceso a todos los registros de los pacientes, teniendo la posibilidad también de imprimir esas atenciones clínicas, ¿no? Según las necesidades de los pacientes, ya que tanto los móviles como las ambulancias cuentan con impresoras portátiles o se les puede enviar por mail. Y como se encuentra también integrada con lo que es el portal del paciente, también se les da la posibilidad a esos usuarios de poder acceder a esa información en el acto. También esta historia electrónica se encuentra integrada con HCN, con lo que es la historia clínica, electrónica nacional, que está reglamentada en Uruguay, la cual también está integrada con el tema del Banco de Previsión Social para el tema de las certificaciones médicas, y también brinda lo que da la posibilidad de trabajar offline. Esto le da también una garantía al médico, ya que tiene la posibilidad de completar lo que son sus registros, aun aunque se queden sin conexión, y una vez que esa historia, o sea, que se retoma la conexión, se sincronizan los datos de forma automática, dejando en línea toda la información que se agregó en ese periodo que no había conexión. También esta historia cuenta con lo que es soporte de decisiones clínicas en las prescripciones electrónicas, pero algo que no contemplaba y que de acá surge nuestro proyecto, nuestro problema, era que no tenía ninguna funcionalidad para lo que era el registro de resultados de electros en lo que es la asistencia en extramuros.
Entonces ahí nos encontramos con el problema de esa conservación de esos electros, ¿no? Cómo se conservaban, cómo se asociaban al paciente, ya que actualmente los electros se realizan en papel con equipos tradicionales y algunas veces quedaban sin identificar. Hay que recordar que esto es atención extrahospitalaria, son atenciones en domicilio, en la vía pública, que a veces lleva a eso de en el apuro, en la urgencia de la atención, a que queden mal registrados o que no queden bien identificados. En ocasiones también se intentó realizar trazados dobles como para dejar una copia, pero después surgían esos problemas de cómo se asociaba ese documento de papel al electrónico. También estaba el tema del papel que es termosensible, por lo cual al tiempo se borraba o se dejaba, o no se veía con claridad. Entonces eran como varias las dificultades relacionadas a esto, a la correcta conservación, ¿no?, de los electros. Desde tanto SEM como Universal entendía que los electros son un estudio fundamental, que tienen un valor significativo en lo que es una evaluación médica, y era de suma importancia poder contar con un resultado y que se pudiera acceder a ese resultado también cada vez que fuera necesario, ¿no? Ya que en algunos casos también eso podía llegar a definir alguna conducta médica diferente, el poder contrarrestar un resultado actual con uno previo. Entonces, frente a este problema surge el proyecto y bueno, nos vamos planteando los siguientes objetivos, que era asociar los resultados del electro realizados durante la consulta a la historia clínica en el momento, ¿no? De esta manera podíamos prevenir tanto la pérdida y podíamos lograr lo que era una correcta conservación y acceso a lo mismo. Y como dijimos anteriormente, en una consulta médica podemos contar con esos registros anteriores, era muy valioso. Y también, ¿por qué no?, poder también permitir lo que era una potencial interconsulta con algún especialista a distancia. O sea, se encuentra el médico en el domicilio, realiza un electro, le surge alguna duda, necesita consultar con algún especialista en la materia, algún cardiólogo, y bueno, y tener esa posibilidad de brindarle a ese otro profesional especializado el acceso a la historia de ese paciente, pudiendo ver en el momento el electro que se le realizó y de requerir otro, poder ver el nuevo electro que se le realizó, también es algo que le aportaba mucho valor. Entonces, bueno, la solución que se encontró era formalizar lo que era la solicitud del electrocardiograma a través de la historia clínica, mediante la generación de una orden de servicio en la capa administrativa y generando lo que era una worklist, una lista de trabajo en el PACS. Para eso también había que considerar la adaptación del electrocardiógrafo para que pudiera recibir esa lista de trabajo del PACS, a realizar el electro, asociarlo al paciente y bueno, y después realizar la transferencia nuevamente al PACS para que llegara ese resultado a la historia clínica. Los actores involucrados en este proceso, bueno, el médico como, como la figura que toma la decisión, bueno, de que el paciente requiere un electro y lo indica formalmente, y después, o sea, hace esa solicitud a través de la historia clínica, y después enfermería, que en este caso toma un rol importante, fundamental, ya que son los que realizan el electro y son los que sirven como ese factor de cambio a que el proceso se cumpla como se debe, y van a surgir otros nuevos roles o con nuevos procesos referidos a lo que es el personal de archivos médicos, para la parte donde no quede bien asociado algún electro, quede algún electro en el PACS y haya que vincularlo manualmente, pero bueno, eso lo va a desarrollar un poquito más Analía cuando hable sobre la gestión del cambio. Voy a compartir un poquito lo que es el diagrama de procesos, en donde podemos ver que todo comienza desde Mauricio, que es la historia clínica electrónica, donde el médico ahí realiza la solicitud de electro. Esa solicitud va a la capa administrativa, que es esa, generando lo que es la orden de servicio. Una vez que se genera esa orden de servicio, esa información va a lo que es el PACS, y después desde el PACS perdón, desde el electro va a consumir del PACS la información y le va a decir, bueno,
dame toda esa lista de trabajo, esa order list de las solicitudes que yo tengo, de esas órdenes de servicio, esas solicitudes que tengo de Electro. Acá es importante el tema bueno, de la conexión a Internet, ¿no? Que el Electro cuente con conexión, que lo vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante. Una vez que el Electro se hace de esa información, procesa los datos, se realiza el Electro y se envía el Electro al PAC nuevamente. Y después Mauricio, es un funcionamiento actual de la historia electrónica, consume esa información del PAC y, bueno, disponibiliza en la parte de resultados, de estudios, el resultado de ese Electro. En el caso que el Electro no se pueda hacer de ninguna información del PAX, bueno, se ingresan los datos manuales y el proceso continúa. Se realiza el Electro y se envía al PAX. Es importante entender que este proceso no limita la realización del Electro. El Electro siempre se va a poder hacer. En un caso, estamos hablando de emergencia extrahospitalaria, que puede haber una urgencia, algo en la vía pública, en un domicilio. En el caso que se requiera hacer un Electro de forma urgente, el Electro siempre da la posibilidad de realizar ese Electro y, bueno, se identificará de forma manual y se enviará al PAX en el momento que se pueda, o se puede hacer la impresión del mismo como se hace en la actualidad. Bueno, un poco los desafíos que nos encontramos cuando llevamos adelante este proyecto. Uno de ellos era el tema de la interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad entre la historia clínica y la capa administrativa. Ver cuál era la mejor forma de lograr esa interoperabilidad sin romper lo que eran las estructuras que ya teníamos, nos llevó a que optáramos por la opción esa de generar la orden administrativa. Actualmente los estudios que se indican no generan desde la historia clínica, no generan una orden de servicio, ya que le comparten o sea, el médico prescribe la indicación, la información va a la capa clínica, a la capa administrativa, pero la orden se generaba cuando ese paciente eh, coordinaba el estudio. Ahora se iba a requerir que desde la solicitud de la historia clínica se generara esa orden de servicio. Por lo cual se debió realizar el desarrollo para que esto sucediera. Y de esta forma también nos servía que al generar esa orden de servicio, la misma nos iba a servir como vínculo para realizar esa asociación. Y este mecanismo también, un gran beneficio que nos daba, era que nos aseguraba que ese conjunto mínimo de datos que servían para identificar al paciente no tuvieran que ser editados por ningún usuario, ya que la información venía directamente de la historia clínica. Enfermería lo que tendría que hacer es, bueno, traer esa list del PAX y seleccionar al usuario, al paciente, al que le va a realizar el Electro, realizar el Electro y transferirlo. No va a necesitar ingresar ningún dato manual que pudiese llevar o inducir algún tipo de error. También tenemos el tema de la interoperabilidad con los sistemas de gestión de imágenes médicas, ya que el PACS utilizaba protocolos DICOM para la gestión de las imágenes, y, bueno, eso también nos llevaba a que el electrocardiógrafo fuese compatible con el mismo. Otro desafío que se nos presentó fue el de la conectividad. O sea, la conectividad siempre es un desafío, pero ahora también había que considerarla más aún, ya que esto se iba a aplicar, este proyecto, en un ambiente muy dinámico, que es en la vía pública, en la calle, en domicilio. Entonces, bueno, frente a este desafío, aprovechamos la experiencia que ya teníamos con las tablets que utilizamos para el uso de la historia clínica electrónica, la cual funciona con un chip con LTE, ya conocíamos que tiene alta cobertura, entonces, bueno, fuimos por esa opción de que la tablet le pudiera compartir el internet al electrocardiógrafo a través de un hotspot. Esa posibilidad también generaba otros desafíos, como era el tema del consumo de la batería, qué estrategias íbamos a hacer para poder mitigar eso. Se evaluó en un momento crear un proceso donde el hotspot se pudiera activar automáticamente cuando se solicitaba un electro, pero, bueno, por diferentes circunstancias técnicas no se pudo implementar, por lo menos en esta primera instancia. Por lo que, bueno, la solución que encontramos fue el de crear un botón de encendido apagado de ese hotspot, que cuando está prendido va a tener una duración de 30 minutos, después de 30 minutos se apaga,
Pero bueno, también ahí, si bien es una estrategia para mitigar ese consumo de batería de la tablet que gasta mucho, y al estar en la calle, si bien las tablets se pueden cargar en las ambulancias, gasta mucho la batería. Eh, si bien esa era una opción y ayudaba a mitigar el consumo de la batería, pero teníamos el desafío de, bueno, pensar bien lo que era la usabilidad, ya que había que facilitarle al médico el acceso a que pudiera aprender y activar ese hotspot, porque era fundamental compartirle el internet. Y bueno, también nos apoyamos en iconografías para poderle hacerle más fácil y visualizar, bueno, que corrobore, que esté prendido, que el icono del Wi-Fi del electro esté de color verde, siempre para ayudarlos en ese proceso de que estén atentos de que las conexiones a Internet se estén dando correctamente. También tuvimos que trabajar en lo que es gestionar esa lista de trabajo del PAX para permitir en los casos que sea necesario el envío de esos electros realizados de forma asincrónica cuando no hubiese conexión por algún motivo. Otro de los desafíos que tuvimos, que acá le voy a pasar la palabra a Analía, es la elección del electrocardiógrafo. Ahí está, gracias, Caro. Bueno, no, en realidad la elección del electrocardiógrafo fue algo que ya tenía una historia previa, porque ya se habían intentado proyectos anteriores analizando otros proveedores que nos llevaron bueno, en parte a tener más claro en esta oportunidad ya que era lo que se necesitaba, porque fuimos con una lista como de requerimientos un poco más ajustada, pero también, bueno, hubo un montón de tiempo invertido en ese análisis anterior, no solo en lo que tiene que ver del lado de la empresa de TI, sino con lo que implica la validación técnica, o sea, médica del trazado, ¿no? De que es todas estas, si pues buscan en el mercado, hay como nuevas soluciones para hacer electrocardiogramas y bueno, ahí está la fiabilidad del trazado de saber que realmente lo que me está representando es confiable para tomar la decisión clínica. Entonces, en ese sentido, las historias previas tuvieron mucho proceso de validación con algunos equipos que no eran tan conocidos, e incluso como pilotos en donde hacíamos electros dobles con el tradicional Fukuda que teníamos y con el equipo nuevo para que un cardiólogo examinara los electros y viera realmente que estábamos llegando con los mismos resultados. Eso nos llevó como les dije, a tener ahora como más clara la lista de requisitos y al evaluar varios proveedores que teníamos en esta oportunidad, teníamos como 7 puntos que eran como muy definidos, ¿no? Que tendría que poder manejar DICOM o algún otro protocolo como estándar de interoperabilidad, que tenía que tener alguna forma de conectividad. En este caso nos encontramos que casi todos tenían la opción del Wi-Fi y no tenían la opción de ponerse un chip propio, como hubiese sido también una solución como tienen las tablets, digamos, ¿no? Que tuviera la capacidad de trabajar offline, o sea, que no dependiera de la red para poder realizar los electros, porque como es obvio, y Caro ya lo mencionó varias veces, la asistencia en domicilio y en la calle, en diferentes zonas del país, si bien en Uruguay tenemos unas telecomunicaciones que son fuertes y más en la capital donde estamos, que en realidad tenemos red casi todos los puntos, pero igual, obviamente, no podemos depender la asistencia de eso, ¿no? Entonces sí o sí tendría que estar la posibilidad del electro en la urgencia y sin depender de la red. El otro punto era que pudiera trabajar con el PAX, que pudiera evaluar, obviamente, lo que tenía que ver con el licenciamiento, eso, si tenía una licencia perpetua o no, era algo que también nos marcaba. La independencia tecnológica, y este fue uno de los puntos decisivos incluso en el proveedor, porque algunos traen aparejado algún software propietario o demás bueno, que eso también nos genera cierta dependencia a largo plazo, de no saber si eso se continúa, si no. En este caso, la versión por la que fuimos es una en la que, bueno, ya con la incorporación del aparato tenemos todo el- el- ya tenemos el dueño del mismo software que maneja. Y bueno, por último, la adaptación al flujo funcional que ya estaba más o menos definido, que es un poco el que ya mostramos anteriormente. Em, Había un punto no menor que, como les dije, como estas soluciones son nuevas, algunas había que importarlas, entonces había mucho trabajo también de ver, bueno, si las soluciones, la coordinación del ministerio, todo lo demás, pero también lo que tiene que ver con el soporte y el mantenimiento, como ya dijimos, trabajamos 24 horas, 365 días del año,
qué pasa con los equipos, si hay dificultades, cómo es el soporte que hay. En muchos casos era como muy incipiente o difícil de- de que tuviera mucha experiencia, se estaban como rearmando, entonces eso también fue definitivo en cuanto a la elección del electrocardiógrafo. La siguiente, Caro. Entonces, bueno, por último, para contarles un poco de la gestión del cambio, antes de ir a las lecciones aprendidas y ir terminando, la gestión del cambio en este caso, como ya dijimos, esto de estar en la calle, los móviles no tienen los médicos fijos ni los equipos fijos, o sea que van cambiando los médicos, los enfermeros, y eso trae todo una infraestructura para los equipos bastante compleja, y a su vez para lo que tiene que ver con la capacitación y demás. Actualmente lo que se hizo fue arrancar con un piloto que está en principio en móviles de baja complejidad, o sea, móviles que no salen con clave 1 o clave 2, sino que vienen cada vez más bajas, para que justamente no tuvieran que andar manejando toda la incertidumbre de usar algo nuevo frente a situaciones un poco más todavía complejas. Se hizo manuales, lo mismo que ya contamos con la otra experiencia, los manuales son un poco que están ahí de apoyo, pero después no se usan tanto. Em, Siempre tienen en el piloto la contingencia con el equipo que ya convencional Fukuda, o sea, todo el móvil de baja complejidad va con ambos equipos. Acá creo resaltar como el rol vital de la enfermería como agente del cambio, o sea, de estar eh, totalmente capacitados en el proceso y son los que más o menos, no importa el médico que venga, ya tienen como fácil de instruir todos los cambios que hay y cualquier incertidumbre que se pueda dar. La siguiente, Caro. Eh, a su vez se generó como un soporte muy cercano, que lo está haciendo mismo Carolina también, que incluso tenemos hasta grupos de WhatsApp y estar muy cerca con esos enfermeros que están como a cargo del piloto para ir detectando cualquier nueva dificultad o casuística que surja. Eh, ya teníamos identificado varias casuísticas nuevas que fueron representadas y ya tienen soluciones, eso como que bajó un poco la incertidumbre en el sentido de que sabemos que puede haber situación en la que no haya red o puede haber, y ya está definido cómo, qué se hace en cada caso, pero bueno, siempre tenés soporte directo. Hoy, sin ir más lejos, estuvo perdida un poco la tablet del piloto, creo que ya apareció, pero bueno, pasan cosas que están en el inesperado de una gestión de cambio. La siguiente, que es la situación actual. La situación actual, como dije, es un uso muy incipiente porque los móviles son de baja complejidad, entonces no hacen electrocardiogramas todo el tiempo, o sea que todos los que han hecho son sin incidentes, pero bueno, todavía son pocos y estamos viendo si se aumenta ya la cantidad de móviles o se pasa a de más alta complejidad. Entonces, bueno, como para terminar, las lecciones aprendidas, un poco esto de la importancia de la validación en estos casos que se introduce como tecnología nueva, de la validación médica, técnica, en este caso cardiológica del equipo, ¿no? Versus la técnica en sí, no solo de ver, digamos, los fierros y si este equipo funciona o no y qué protocolo tiene para interoperar, sino, bueno, cómo dar ese espacio a todo un proceso previo que hay de seleccionar bien la herramienta. La definición de requerimientos claros, que en parte fue por la historia o por los tropiezos anteriores, no es que de una se hizo bien, pero sí ya ahora teníamos como bien marcado cuáles eran los requisitos. Eh, la evaluación de la usabilidad del equipo, creo que a veces se deja decir, bueno, es un electro, vas acá, tocas acá, que el táctil ya va a estar, lo vas a encontrar, y creo que, bueno, esto en sí, en algún momento también lo subestimamos un poco en el sentido de que en la primera validación, eh, nosotros, que ya habíamos identificado muchos riesgos de proceso porque conocemos cómo somos los médicos y el personal de salud, eh, sabíamos que habían algunos pasos que capaz que nos iban a costar más o no, y eso tuvo que hacerse como un reajuste de cómo mostrar eh, la pantalla, la interfaz, digamos, al usuario para que fuera lo más sencillo posible o se acercara a lo que queríamos esperar. En la siguiente. Entonces, bueno, un poco esto es lo que estaba diciendo, esa validación funcional temprana que permitió ajustar. En otro punto, no minimizar la estrategia para la conectividad. Creo que como ya veníamos con la historia clínica, con una buena conectividad, como ya dije, con telecomunicaciones que eran buenas, teníamos eso de, bueno, como que lo íbamos a poder resolver.
pero bueno, la realidad es que el paso de después de cómo ajustar para que esto de el hotspot sea algo sencillo de prender, de que tampoco consumiera demasiado la batería y que estuviera disponible, de que no fuera algo como que generara la resistencia final, ¿no? Porque en definitiva el médico tiene que salir de la historia en ese momento para activarlo, si no se acordó de activarlo antes, y que de esa forma el electrocardiógrafo tenga conexión en el lugar donde esté. Entonces, bueno, en eso fue vital tanto toda esa validación que se hizo como eh, la, la iconografía que se fue ajustando en las alertas y en los mensajes en la historia a medida que el médico hace la solicitud para que no se olvide de darle ese internet al aparato. Y la última. Eh, Algo que destacamos es eso de decir, bueno, no enfocarnos solo en el proceso que quería que pasara, que es el feliz, en el que se toma, se ve y se ve todo eh, llega el electro y el electro se ve en la historia y todo precioso, sino decir, bueno, cuáles son las causas las casuísticas que pueden darse en cuanto a no tener conexión, en cuanto a no poder identificarlo en el momento o no pudo hacer la indicación, lo que fuera, tener todos esos procesos bien definidos y ya que alineados con la dirección técnica de la institución, se definieran cuáles son las acciones a tomar en cada caso. La elección de los participantes del piloto, como les dije, que se eligió lo de la baja complejidad bueno, analizar bien dónde está la gente de cambio, cuál es el referente, que esté bien capacitado y que eso esté claro para todos, para que después no haya esa cosa de, bueno, ¿dónde vamos? ¿En dónde estamos? Y bueno, como algo, el soporte ese cercano y directo, que a veces son vías que no son tan formales, pero que en el principio, en estas etapas, nos acercan mucho y nos permiten eso de cualquier hora, en cualquier momento, más en un servicio que está 24 horas, eh, poder tener eso de detectar muy temprano y de repente dar una solución rápida a cualquier cosa que surja, ¿no? Destacando, como siempre, igual que hicimos en la anterior, la comunicación entre todas las etapas como para dar para salir a la luz, digamos. Pero bueno, estamos todavía ahí arrancando con el piloto, así que esperemos que esto termine bien.